Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 2:05, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros. Les anuncio los dos programas que nos restan esta semana. Hoy tenemos parte de la fracción del Partido de Integración Nacional, que estará en la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1 de mayo. Mañana será Matices Internacional junto con Carlos Cascante, nuestro especialista en temas internacionales. Analizaremos, valga la redundancia, la situación tensa entre Estados Unidos y Siria, que tiene muchísimos protagonistas más, como por ejemplo Rusia, entre otros. Así es que hablaremos, mañana será internacional meramente el programa Matices. Les recuerdo todas las plataformas mediante las cuales nos pueden acompañar. Estamos en vivo en 93.5 FM en radio, estamos en vivo en monumental.co.cr, estamos en vivo en su aplicación móvil CDR móvil en su teléfono celular, estamos en vivo a través de Facebook Live bajo la cuenta de Noticias Monumental. Este programa lo pueden observar esta noche a las 8 de la noche en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a las 9:30 de la noche a través de Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos en Twitter también, @monumentalcr. Gracias a la gente que se suma de una vez al Facebook Live, a Giselle Rojas, Jessica Román, Rolando JJ. Gracias de verdad por estar con nosotros. Arrancamos con 60 personas con nosotros en Facebook Live. Luis Fernando Novoa. Así es que le voy a saludar a nuestros invitados. A mi izquierda, don Walter Muñoz, presidente del Partido de Integración Nacional, diputado electo de la República. Don Walter, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall. Buenas tardes, Zoila, Raúl, que nos acompaña aquí en la cabina, y a todos los televidentes y oyentes que están siguiendo este programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, don Walter. Doña Zoila Bolio está con nosotros también, diputada electa de la República. Doña Zoila, bienvenida. Un gusto de compartir, Randall, con usted y con mis compañeros del PIN, así como con todos los radioescuchas y los que nos van a seguir tanto por Facebook como en la noche por televisión. Muchas gracias, de verdad. Jessica Román dice, ¿y ellos qué? ¿Van a hacer oposición? Vamos a ir a navegar, vamos a ir a navegar lentamente. Tenemos hora con 25 para analizar. Susi González, Stephanie Rojas, Diego Valerín, gracias de verdad por estar con nosotros. Yo he invitado a todas las fracciones legislativas, estarán a lo largo de estas semanas a las nuevas fracciones legislativas con nosotros en el programa, pero no puedo dejar de pedirles una opinión sobre lo que ha pasado en elecciones nacionales, don Walter y doña Zoila, particularmente lo que pasó el 4 de febrero, donde ustedes resultan electos como diputados de la República, don Walter, pero sin embargo hay un zipizape con el candidato presidencial. Quería pedirle una valoración 2 meses después. Bueno, primero que todo, explicarle a todos los que nos escuchan que el PIN, además de ser un partido, es un proyecto político, ya tiene 22 años, sí, suficientemente maduro para ir a una elección, donde lo principal para nosotros siempre ha sido hacer propuestas de solución de problemas nacionales en primera instancia y luego enfrentarnos a una elección en donde muchas veces es muy particular para el momento en que se vive. Me parece que en esta campaña anterior el tema del cementazo jugó un papel fundamental en los primeros meses. El partido se convierte en un partido de denuncia donde prácticamente se puede comenzar a canalizar muchos votos de protesta contra el régimen que gobierna, pero en el caso nuestro en particular nosotros llegamos a un acuerdo de cumplir un proyecto donde había muchas ideas nuestras que no son plasmadas en el programa de gobierno. O sea, nuestro candidato prácticamente secuestra el partido durante 4 meses, comienza a hacer planteamientos, no nos incluye a nosotros y comienza entonces, por una parte, a ir adelante con el tema de la protesta, pero posteriormente eso no es suficiente y entonces la elección se torna más bien con una posibilidad de un grupo que viene a ser temático. El tema de la familia comienza a jugar un papel importante, el tema de los valores y otros temas más que no supimos en ese caso nosotros canalizar. En resumen,
Creo que se desaprovechó una oportunidad que tenía el PIN, que iba muy bien desde el punto de vista de las encuestas, pero que obedece también, por un lado, la subida al candidato, pero la bajada también. ¿Usted se acuerda que yo lo entrevisté en media campaña, antes de la elección del 4 de febrero? Y yo tuve la impresión cuando usted vino, o por supuesto no le voy a preguntar por quién votó, Walter, porque es secreto constitucional, pero cuando vino yo decía, Walter no va a votar de presidente por don Juan Diego, porque me parecía extremadamente diferente don Juan Diego que el proyecto político que significa Integración Nacional. Bueno, eso es lo que yo voté por él. O sea, nosotros hicimos yo no se lo puedo preguntar porque es constitucional. Nosotros hemos sido muy consecuentes siempre. Hicimos un acuerdo, un pacto, trabajamos intensamente por el PIN. Yo he sido en ese campo muy leal con otros acuerdos que hemos tomado anteriormente, pero el tema fundamental es que vino un autosabotaje más bien de parte de él hacia el partido y hacia el proyecto, y entonces eso fue lo que al final hizo que más bien se volviera contra nosotros. El caso de los votos para diputados es diferente. Sí. Déjeme decirle que durante toda la campaña no fueron mencionados los diputados, durante toda la campaña prácticamente fueron en cierta forma muy presionados los diferentes diputados que estaban nominados. Y si ustedes recuerdan, incluso hubo una campaña negativa en mi contra por parte de los diarios, de los medios de comunicación, donde la gente sabía que yo iba al primer lugar, y a pesar de eso, trabajamos las comunidades con Zoila y con otra gente visitando todos los 20 cantones de San José. La gente sabía que nosotros éramos los candidatos, hicimos un esfuerzo de tener contacto con la gente, y creo que eso fue al final lo que hizo la diferencia para poder salir por esta provincia. En otras provincias faltaron pocos votos, pero me parece que el resultado fue que no hubo una campaña paralela entre presidente y diputados. Yo creo que el PIN es uno de los grandes ganadores de la campaña, se lo digo con todo respeto, en el sentido de que en algún momento se vio, la lectura pública era de que Juan Diego Castro había utilizado el PIN para llegar al poder, pero realmente con el resultado de las elecciones da la vuelta, se ponía a la inversa esta operación, y resulta que el PIN como proyecto político terminó ganando y don Juan Diego no. Efectivamente, por una razón, porque nosotros sí fuimos consecuentes, trabajamos por las dos papeletas, al final logramos un importante número de votos, pero supimos canalizar en su momento la idea de que mucha gente partió el voto también en su momento y logró también llevarnos a nosotros al puesto de elección. Déjeme decirle que nos hubiera gustado que el PIN gobernara. Yo soy como presidente del partido. Pero una cosa es que gobierne el PIN y otra cosa es que gobierne Juan Diego Castro. Y teníamos entonces prácticamente dentro del partido un proyecto que no era el PIN. Okay. Y ahí nosotros lo descubrimos con el tiempo. Antes de la elección. Antes de la elección ya comenzábamos a sentir con el programa de gobierno, en donde si usted ve, por ejemplo, ahora que analicemos el tema, nosotros no estamos a favor de los impuestos, por ejemplo, históricamente, ni ideológicamente. Al tema de la caja del Seguro Social ni siquiera se me contempló para ir a trabajar en el programa de gobierno. Se contrató a una persona a hacer un programa de gobierno, yo nunca he visto eso. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es lo que deja esta elección y cómo canalizarlo en la Asamblea Legislativa. Claro, que es muy interesante, pero por eso le digo, es que el PIN gobierne no era que Juan Diego Castro gobierne, porque don Juan Diego no es PIN. Totalmente de acuerdo. ¿Usted qué le parece lo que pasó en la elección? Yo quisiera rescatar esta encuesta que salió el 17 de enero, si usted se da cuenta, del 17, del 15 al 17 ajá. Y ahí el PIN estaba en segundo lugar. En realidad, el PIN tuvo mucha fuerza por muchos meses, pero los errores del ex candidato lo hundieron. Empecemos con el ataque a la nación desmedido de que el medio iba a cerrar en el primer año de su gobierno, y la desafortunada frase que al día de hoy me avergüenza que haya dicho, que es el que en la corte las juezas o los puestos se ascienden porque las mujeres le hacían sexo oral a sus jefes. O sea, un comentario totalmente misógino, totalmente ofensivo a cualquier mujer. Yo le puedo decir que yo me he dado la tarea de visitar a las magistradas para disculpar al PIN de esta ofensa tan terrible que se le hace a mujeres respetables y profesionales. Cuando deja a Alexis Rojas 2 minutos antes de la entrevista y no asiste, en realidad él empezó a cometer una cadena de errores. Y la gente empezó a tener miedo, y la gente empezó a descubrir su personalidad patológica, y eso fue lo que lo llevó a perder. Y la falta de madurez de aceptar la pérdida y entonces culpar a los que trabajamos en la campaña por él
pidiendo los 2 votos, tanto para los diputados como la presidencia, y empieza a hablar de una conspiración. Ahí a mí me acusa de conspirar con altas figuras políticas, que si tuviera esa posibilidad, Randall, bueno, yo sería aquí una mujer poderosa que conspiro con tales apellidos famosos, manda chats, saca videos, porque de acuerdo a él perdió porque nosotros conspiramos en el PIN para que él perdiera. Cuando él maneja la campaña con su hija Sofía Castro, cuando él maneja los fondos con la vicepresidenta Cecilia Moreira, son los que colocan los bonos, son los que manejan el presupuesto, cuando él maneja todo lo que es el programa electoral, su hija, y la jefatura de campaña estuvo en manos de Juan Diego Castro y su grupo. Todo el programa de gobierno estuvo en manos de Juan Diego Castro y su grupo, y todo el manejo de la plata. Nosotros no manejamos plata, no manejamos programa de gobierno y no manejamos la campaña. Y qué curioso, cuando pierde es culpa de nosotros que conspiramos contra él. Entonces, esa fue la situación. Él se retira del PIN. Hay una carta que se la puedo mostrar de él, firmada el 5 de enero, presentada al Tribunal Supremo de Elecciones el 26 de febrero, en que renuncia el PIN y a todas sus estructuras, con 3 o 4 personas más, y forman el partido Reconstruyamos Nacional. Y si usted ve en todos los debates, él nunca habla del PIN, él siempre hablaba del partido Reconstruyamos. Él siempre tuvo en su mente la idea de apoderarse del PIN para transformarlo en Reconstruyamos. Por eso es que no entiendo, a esta altura, en retrospectiva, doña Zoila, ¿cómo lo apoyaban? Por lealtad. Porque teníamos un compromiso y nosotros creemos en que los compromisos se cumplen. El que no cumplió el compromiso fue él. ¿Lo apoyaron por lealtad, don Walter? Bueno, yo lo conozco desde hace muchos años a usted. Yo no entiendo cómo apoyó a Juan Diego Castro. Nosotros somos un proyecto político. O sea, lo que vimos fue una gran oportunidad para lograr ganar las elecciones y llevar al gobierno una serie de propuestas que realmente solucionaron los problemas del país. Ciertamente, durante la campaña se fue viendo una serie de comportamientos de parte de él totalmente anómalos. Pero más aún, yo le puedo decir que nos sorprendió cuando terminaba la campaña. Ya él me dice a mí que yo tengo que renunciar como presidente del partido y que él debe ser el presidente del partido y que le demos el partido. Entonces ahí comenzamos a ver ya todavía más grave el asunto, porque no reconocía siquiera la pérdida de las elecciones, sino que quería el partido político, a pesar de que lo había manejado totalmente a su antojo. Pero nosotros lo que sacamos de provecho de esto es que el PIN pudo volver a sus ideas originales, a su ideología, a sus postulados, y que en la Asamblea Legislativa podemos ahora retomar todo eso en manos de una agrupación que tiene muchos años y que va a volver a retomar esos principios. La última pregunta sobre Juan Diego Castro, ¿lo usaron para ganar? De ninguna manera, más bien yo creo que él utilizó... No, ustedes lo usaron para ganar. No, de ninguna manera. Cuando él me pide a mí que logremos hacer una alianza, creímos que el PIN podía aportar una historia, podía aportar experiencia, podía aportar el conocimiento de la política, y él podía aportar en su momento una popularidad que tenía, que la fue perdiendo por su comportamiento, pero nosotros siempre hemos estado convencidos que podemos ganar las elecciones si tuviéramos un financiamiento, y lo logramos esta vez. El financiamiento ha sido la principal traba del partido para crecer. Ahora sí, hablemos del PIN. ¿Cuál es la esencia del PIN? Este tema es fundamental. Vea, nosotros nos hemos tomado casualmente esa pregunta, porque en Costa Rica, y sobre todo el tema de la Asamblea Legislativa con 7 fracciones, han gobernado partidos que han tenido una ideología socialdemócrata o demócrata cristiana, y recientemente lo que se ha llamado el PAC, un partido de acción ciudadana. Déjeme decirle que para que el PAC se constituyera, don Otón Solís me llamó, siendo diputado yo, para que le mostrara los estatutos del PIN. Yo fui a su casa, porque nosotros lo que hemos hablado desde el inicio es que el PIN es un partido de centro que promueve una democracia participativa. ¿Y qué es eso? Nosotros normalmente vamos a la Asamblea Legislativa con una democracia representativa, todos salimos electos en una elección y posteriormente no hay un contacto directo con el pueblo. En el mundo moderno, la democracia, y sobre todo Costa Rica, que tiene una democracia ejemplar, debe dar un paso de la democracia representativa a una participativa. Y nosotros creemos en un partido de integración con sectores, con grupos, con asociaciones y con personas, que logremos en conjunto discutir, analizar y proponer soluciones a este país.
En términos de algunos años fuimos los que propusimos referéndum, por ejemplo. Hemos sido defensores del referéndum. El tema de la caja lo planteé yo como una gran opción, que los asegurados fueran directamente los que definieran qué tipo de seguridad social querían. Nosotros promovimos el referéndum después de lograr el tema de la revocatoria. Logramos apoyar otras iniciativas de reformar el referéndum, porque en todos los países modernos del mundo, Europa, la gente por referéndum define muchas cosas, referéndum ciudadano. Y en 10 años de existencia del referéndum en Costa Rica no había un solo referéndum ciudadano. Hubo un referéndum legislativo que fue el que discutió el TLC, pero nunca ha habido un referéndum ciudadano. Entonces, ideológicamente somos un partido demócrata, pero con una democracia más participativa que representativa, de centro, que ha creído siempre en el rescate de la clase media, que cree fundamentalmente en un gobierno que luche por el equilibrio social, o sea, donde los pobres se hagan menos pobres y los ricos continúen siendo ricos, pero que también ayuden a generar y resolver la pobreza, y también el equilibrio social entendido por una justicia social donde hay más oportunidades. De manera que la ideología nuestra es diferente a los 7 fracciones que hay en el Congreso. Hay fracciones que son social cristianas, hay fracciones que son socialdemócratas, otros que son de izquierda, han habido de derecha, otros que son de corte religioso. Nosotros no, nosotros creemos en que la democracia es la sombrilla y que tenemos que alimentar la democracia para dar un paso adelante. Zoila, ¿usted por qué está en el PIN? Porque creo que es la plataforma para hacer cosas por el país que en este momento necesita. Yo vengo del sector privado, no tengo experiencia en la política, pero sin embargo siempre he estado muy unida a todo lo que sea el mejorar el país. Yo no sé si usted sabe que yo soy reservista de las fuerzas de policía en los últimos 4 años, he recorrido calles, he hecho operativos y... ¿Vestida policía? Sí, yo soy teniente de la fuerza de policía, o sea, tenemos las mismas funciones que tiene un policía, solo que somos a honor. Ahora le enseñé una foto. Y sí. Cuando yo tenía que hacer operativos allá por el lado de Atillo, de la calle del Maíz, una vez una muchacha se me acercó y me comentó que ella tenía que pagar para que no la violaran, un peaje. También una señora que hacía chiles allá por Alajuelita me decía que ella tuvo que cerrar el negocio porque no le daba suficiente plata al peaje para que no le robaran el localito. Y ese tema de la seguridad empezó como a hervirme la sangre cuando empecé a ver las citas de Levi's, gente que llegaba enferma y que le daban una cita para un ultrasonido en 4 años, y se me presenta la oportunidad del PIN y primero estudié qué era el PIN y veo que es un partido limpio que nunca ha tenido ninguna acusación, de gente decente. Siempre he tenido inclinación hacia el área de los médicos, considero que los médicos tienen una integridad especial. Yo estuve casada con un médico, con el doctor Fuster, y entonces tengo el perfil como que el médico es un ser humano decente, que es un ser humano bueno, y cuando veo que el doctor ha sido el presidente del partido de los últimos 22 años, en un partido pequeño que podemos dar la lucha y llegar a hacer esos cambios en la Asamblea Legislativa, dejo la comodidad de 14 años en la Cámara de Comercio como directora del Centro de Conciliación y Arbitraje, con una vida resuelta, con mi policía feliz de la vida, y dije, me voy a comprar esta bronca para ver si podemos entre todos por lo menos hacer los cambios en lo que es la seguridad social, lo que es la seguridad ciudadana y lo que es la seguridad alimentaria, porque yo también soy ingeniera agrónoma fitotecnista. Entonces, viendo eso, me apasiono. Y me entra el gen Bolio, que en toda mi familia, yo soy nieta de Arturo Bolio, sobrina nieta de Jorge Bolio, bisnieta de Tomás Guardia, me entra el gen de la política, así se me despierta un monstruo que no conocía, ya mis hijos grandes, y dije, este es mi momento. Voy a terminar mi vida dando la lucha política. Y el doctor me acoge en el PIN y realmente dimos la lucha juntos, le hicimos toda la campaña en los 20 cantones de San José y a nivel de país, y aquí estamos, lo logramos. Bueno, lo lograron 4 diputados del Partido de Integración Nacional. Acaba de declararse, bueno, vamos a ver, en términos dialécticos y meramente discursivos, acaba de declararse uno independiente. En términos legales no puede pasar hasta que asuma el 1 de mayo, pero lo cierto, Walter, ya sabemos qué va a pasar, va a quedar una fracción de 3. Bueno, volver a insistir para que la gente conozca bien las diferencias del PIN, en que ha sido el partido que nació de un centro de estudios para tener un pensamiento integral de la sociedad. O sea, nosotros no somos sectarios, no representamos un sector, queremos un proyecto país.
Igual estudiamos el tema económico, ambiental, social, político, el tema municipal, etcétera. Hicimos durante 10 años, estudiamos los problemas del país y ha surgido un grupo grande de profesionales a nivel nacional que consideran que teniendo ese pensamiento integral de la sociedad para buscar soluciones, que es lo que la gente quiere. Cuando hicimos el partido, yo me leí todas las actas constitutivas de todos los partidos del siglo XX. Y más que una ideología, lo que la gente pedía era quién puede solucionar problemas nacionales, quién tiene la visión, la capacidad. Entonces, hicimos una formación, una preparación de gentes para que fueran ahí. Creo que los diputados actuales tienen su formación en diferentes campos, pero tienen un pensamiento integral. Tienen claro lo que es el proyecto país, claro lo que es un congreso, claro lo que es una asamblea legislativa. No creen ir a sentarse ahí para ser monotemáticos, y creemos que en el tema económico somos sensibles. Creemos que un presidente es un administrador del país por 4 años, pero debe ser humanista. Si no hace las medidas para que la gente mejore su calidad de vida, es un fracaso total. Y nosotros creemos que tenemos, y también es dentro de los principios, la parte de la mejora de la calidad del ser humano, de la calidad de vida, que es lo que el costarricense espera. ¿Qué pasó con Eric Rodríguez? Bueno, para empezar, nosotros hicimos una selección de diputados en donde el primer lugar por Alajuela lo tenía don Luis Barrantes. Ese fue electo por la Asamblea Nacional. El alcalde... El exlibertario. El exdiputado. Sí, el alcalde de Sarchí. Sí, el exalcalde de Sarchí. Propuesto por don Juan Diego Castro. Sorpresivamente, don Juan Diego nos obliga prácticamente a decir que él considera que don Luis debe renunciar y todo el problema interno que tuvieron, además de otros que hubo, y nosotros aceptamos ir a una nueva asamblea donde el candidato del PIN era don Eugenio Padilla, nuestro candidato, con el cual habíamos hecho todas las asambleas de Alajuela. Habíamos construido la estructura, habíamos hecho todo un esfuerzo económico y de trabajo, y llegamos a la sorpresa de que ese día prácticamente se dice que por parte de él, que sea don Eric Rodríguez, que era funcionario pagado por el PIN, trabajaba en la oficina de Juan Diego, y que entonces desde ese punto de vista se nominó. Creo que ahí debía haber de parte de don Eric, que fue la primera asamblea y la única que asistió, no asistió ni a provinciales, ni a cantonales, ni a nacionales. El agradecimiento debería ser de parte de él. Primero, que fuimos bondadosos de que los que hicimos todo el esfuerzo porque el partido participara y gastamos el dinero y gastamos tiempo, estuvimos de acuerdo. Segundo, porque incluso él recibió ayuda económica mientras fue candidato, que eso también no es nada fácil. Nosotros tuvimos que gastar nuestro propio dinero y esfuerzo y trabajo. Y tercero, yo fomenté una reunión de la dirigencia en Alajuela con todos los dirigentes cantonales para presentarlo a él, porque no lo conocían, y logré que la gente lo apoyara para trabajar en una reunión especial. Sorpresivamente, me parece que él, después de las elecciones, sale electo y ha tomado una decisión de no estar dentro del lineamiento, dentro de la ideología y todo lo que hemos promovido, olvidándose que para ser diputado se necesita todo un trabajo previo y todo un partido político y un esfuerzo de una campaña para poder hacerlo. De manera que nosotros ni hemos dicho que no puede pertenecer, porque nunca lo ha hecho, ni él ha hecho una nota formal. Lo que ha hecho son declaraciones sobre la prensa, lo cual nosotros esperaremos el 1 de mayo a ver cuál es la decisión final. Bueno, Sam, yo supongo que va a presentar la nota formal. ¿Usted como presidente del partido le pediría públicamente que renuncie a la curul? Bueno, primero, él no debe renunciar al PIN porque no está en el PIN. No, a la curul. Sí, pues no. La curul, vamos a ver, en Buena Lid es del PIN. Me parece que debería renunciar a la curul. O sea, la gente va y vota por un partido, vota por una bandera, vota por los lineamientos, y el esfuerzo que hace, como le dije, que hizo un grupo de gente en Alajuela para que él participara, merece que, si no va a estar en el PIN, nadie puede llegar por su propia cuenta por un partido que no existe, sino por el partido que lo nomina. Si él es del Partido de Integración Nacional y quiere él pertenecer a otro, pues que renuncie a la curul. Ahora bien, don Walter, usted es un hombre muy valiente. Yo no entiendo cómo dejó que pasaran esas cosas, con todo el respeto. Digo, como en Alajuela, no entiendo qué le pasó. Bueno, en Alajuela nosotros no tuvimos más posibilidad porque el candidato, don Luis Barrantes, aceptó la renuncia. Una renuncia forzada. Creo que en algún momento debe entrevistarlo usted a ver qué fue lo que me dio detrás de toda esa renuncia y todo, y al aceptar la renuncia... Es que usted me dice, fuimos bondadosos. Yo no sé si yo usaría esa palabra, soy sincero. Creo que sí, no, yo sigo pensando que fuimos bondadosos porque el candidato
que nosotros teníamos en ese momento, también se dio su puesto para que fuera don Eric Rodríguez el candidato. Eugenio Padilla era el candidato que nosotros claro. había ¿Y trabajado. por qué se dio él? Se dio porque al final se llegó a la conclusión de que para evitar que hubiera un conflicto fuerte y que no resolvieran nada en una asamblea, preferimos como partido que siempre ha buscado la concertación y los arreglos, que se llegara a eso. Pero déjeme decirle que además de todo, nosotros, si hubiéramos electo en cualquier parte del país diputados en las 7 provincias, todos estaban muy identificados con el PIN. Tuvimos nada más una excepción en Alajuela y resultó electo. Y entonces tenemos este problema metido. Pero se dejaron. Bueno, nosotros cedimos, tengo que reconocerlo, cedimos, pero en alas a que el partido fuera adelante, que no hubiera un conflicto mayor, que no llegáramos al tema de que no hubieran diputados por Alajuela al final, porque se pudo haber perdido la posibilidad, que la asamblea ya estaba tardíamente, y entonces preferimos llevar la papeleta tal y como se dio. ¿Usted le cedió todo a don Juan Diego, prácticamente? No, viera que en la reunión inicial, casualmente más bien él me dijo que yo escogería a los diputados, y en el tiempo cambió la decisión. Posteriormente me dijo que yo iba a ser el jefe de campaña, y lo anunció, y sorpresivamente después ya no nos llamó. O sea, se fue viendo comportamientos casi que de celos, o de comportamiento de ver cómo secuestraba cada día más el partido. Pero bueno, yo esa parte la superé, no tengo ningún problema, me parece que era el momento que él tenía que vivir, y ahora, como usted lo dice, políticamente, al final nosotros somos los grandes ganadores. Porque está en la Asamblea Legislativa, doña Zoila, ve, ahí está la foto de doña Zoila como reservista. Bueno, ya si me la tomo, ya no va a seguir. Yo espero que sí. Digo, puede seguir como reservista, pero no, me refiero, con el trabajo en la Asamblea Legislativa no creo que le he dicho. No me dé tiempo, ¿verdad? Tal vez los domingos ahí, cada 15 días. Tal vez un día de estos. Si alguien se la topa en la calle, ya sabe que es doña Zoila Bolio, la diputada de la República. ¿Cómo se está organizando en la fracción de cara a lo que arrancará el 1 de mayo? Porque hay muchísimos temas país y ustedes son diputados provinciales, pero inmediatamente el 4 de febrero, mañana, cuando les entreguen las credenciales, se convierten en diputados nacionales. Hemos tenido muchas reuniones, la fracción, y tenemos una ventaja, Randall, que cada uno tiene como áreas temáticas diferentes que se complementan. Uh-huh. En toda la parte de la seguridad social, bueno, el doctor, 35 años en el Calderón, él tiene clarísimo todo lo que es el esquema de la caja, cómo tiene, muchos programas de gobierno dicen reducir las citas de Levi's, pero no dicen cómo. El doctor tiene, digamos, ya muy claro qué proyectos pueden ir. La otra compañera de Cartago, ella es una especialista en todo lo que es educación y se está conectando con el sector empresarial para plantear, por ejemplo, todas las reformas que debe haber en el INA para que los muchachos salgan graduados y puedan conseguir trabajo. Y vamos hacia la educación dual, presentar un proyecto como tiene Alemania, que hace más eficiente todo lo que es el buscar y generar empleo. Es increíble que, por ejemplo, en una zona tan pobre como Guararí, que el INA lo que da de cursos para las mujeres es manicura. Y usted tiene ahí todas las zonas francas alrededor que podrían darles cursos de computación, de inglés, de otra tecnología, de alta tecnología, pero lo que le dan es manicura. Entonces, el INA hay que intervenirlo, hay que adecuarlo de acuerdo a las necesidades, haciendo un enlace con el sector empresarial, con CINDE. Y Patricia está trabajando toda esa área, todo el área de niñez, toda la agenda de género, toda esa agenda de adulto mayor, la tiene ella muy concentrada. Y mi temática se va a ir hacia el lado de los temas de seguridad, todo lo que viene, bueno, la ley de extinción de dominio, que hay que pulirla porque tiene varias inconstitucionalidades, todo lo que es el combate al narcotráfico. Estamos viendo que ya se encontraron 400 hectáreas sembradas en Honduras de cocaína. Eso es que viene exportándose la cocaína de Colombia para acá por todo el plan de paz que hubo en Colombia. Entonces tenemos que manejar la seguridad, no podemos estar en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso tenemos que empezar a controlarlo también en apoyo desde la Asamblea Legislativa. Y toda la parte del agricultor y la seguridad agroalimentaria. Hay un proyecto de ley que me encantaría ver cómo lo podemos presentar, que es el de transformar ciertas áreas del país para que produzcan la agricultura orgánica. Europa compra todas las hortalizas orgánicas a un precio superior. Y el otro día que andaba de gira, vi una plantación de hortalizas en que siembran la hortaliza
con avena, porque la avena es un nematicida y no hay que usar químicos. Con solo plantar la cebolla con la avena ya estás utilizando algo natural y controlando las plagas, y eso se vende en Europa a un altísimo valor. Entonces, poder tener un acompañamiento al agricultor con bancarización, con tecnología y apoyando en búsqueda de mercados de productos orgánicos para que ellos tengan una mayor ganancia. De cara al llamado que hace el presidente electo Carlos Alvarado de lograr un experimento parlamentario a lo tico, o semiparlamentarismo a lo tico, Walter, ¿cuál fue la reacción del PIN? Bueno, antes de complementar la pregunta que le hizo a Zoila, nosotros vamos como partido articulados. Participará las estructuras del partido, como comité ejecutivo y directorio político, la fracción del partido, y participará un grupo de asesores externos ad honorem, especialistas en muchas áreas. Usted sabe que el accionar legislativo hace que mucha gente presente muchos proyectos que al final nunca se discuten ni nunca se aprueban, y la ciudadanía percibe entonces que no se hizo nada. Nosotros pretendemos, en primer lugar, nuestra obligación del control político. Somos una organización independiente que quiere ir a denunciar las cosas que el ciudadano común debe saber, y nosotros no somos un partido de oposición al gobierno, somos de oposición a la corrupción, somos de oposición a los proyectos de interés personal, somos de oposición, o sea que no necesariamente el partido de gobierno tiene que ser el único. Para la pregunta inicial que le hicieron a ustedes, si vamos a hacer oposición, claro que vamos a hacer oposición a todo lo malo, porque pueden ser dentro del misma asamblea electiva partidos que no son gobierno, y que hay que tener una oposición a proyectos que no convienen al país. Y el tema de los nombramientos lo llevamos clarísimo. No queremos más nombramientos, ni a dedo, ni por influencias políticas. Queremos nombramientos con capacidad, con honestidad y con las funciones que respetan. E incluso adelantamos aquí que llevamos un proyecto de ley para que el defensor de los habitantes se elija en forma popular. El defensor de los habitantes. En las urnas. Que las elecciones de alcaldes también se aprovechen para elegir un defensor de los habitantes. ¿Y por qué eso? Porque es el defensor de los habitantes, y la gente debe conocer quién es la persona que los va a representar. No tiene que ser de un partido político, no tiene que ser muchas cosas. Hay una manera que se va a proponer en una reforma electoral. Los proyectos que llevamos para la Asamblea Legislativa son de calidad. La lista de proyectos cada vez se enfrasca más en la reforma al inciso de artículo 1 o 2 de la Constitución, o cualquier otra cosa que no trasciende. La gente le interesa temas que tienen que ver con el costo de la vida, con la seguridad ciudadana, con la seguridad alimentaria. Pero don Walter, si me lo permite, porque yo voy a meterme en los proyectos prioritarios de ustedes ahorita, entonces, si quiere bueno, un proyecto, después. Vamos a ver los proyectos prioritarios, ahora vamos a verlos más adelante, y usted va a ver que tienen que ver con esa área. Claro, ok, pero de lo del llamado del presidente electo. El tema es que hay una diferencia en lo que es un gobierno de unidad nacional y lo que ellos consideran que es un gobierno de unidad de partidos. Es decir, lo que han querido es que los partidos representados en el Congreso formen parte del Ejecutivo y del Legislativo de un acuerdo. El gobierno de unidad nacional va más allá, tiene que incluir a sectores, a organizaciones que tienen influencia en la vida nacional para poder tener un acuerdo. Segundo, no puede haber un acuerdo cuando en una mesa de negociación eso se condiciona. El tema del plan fiscal para el PIN no es atractivo, o sea, el PIN no quiere más impuestos para la ciudadanía, que es una de las condiciones que se pone para llegar a un acuerdo legislativo primero. Nosotros consideramos que tenemos y llevamos un proyecto de reorganización y eficiencia tributaria, reordenamiento fiscal y eficiencia tributaria. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los impuestos que hay ahora, que son muchos, deben eficientemente recogerse, y con eso consideramos que es un primer paso. Un segundo paso para la disminución del gasto público real, que puede incluir la eliminación de presidencias ejecutivas en muchas organizaciones, y un tema aduanero que va de millardos de colones que no está muy claro para el gobierno. Entonces, desde este punto de vista, para que haya un gobierno de unidad nacional, se necesita que el gobierno de turno entienda que hay partidos que tienen mejores propuestas para gobernar, y no simplemente que tenemos que llegar a un acuerdo con lo que ellos proponen, porque ahí no habría acuerdo. Y segundo, no nos interesa el nombramiento de personas del PIN en el gobierno si eso no va atado de un programa nuestro que demuestre en una negociación que es mejor que el que tienen. Pongo el ejemplo. Si nosotros podemos disminuir, como decía Zoila, los tiempos de espera en la caja, porque vamos a aceptar ir al gobierno a ejecutar un plan que ha fracasado. Aquí tenemos 20, 30, 35 años de hablar de lo mismo. Entonces, nuestro planteamiento de gobierno de unidad nacional tiene que ser
muy claro que podemos ponernos de acuerdo en una agenda parlamentaria, en los temas que consideramos que podemos estar de acuerdo, pero para el tema del Ejecutivo consideramos que primero va la carreta y después van los nombramientos. O sea, si los programas que planteemos se acogen, pues vamos, y si no, no vamos. Bueno, le voy a decir, como le dije a los representantes del Republicano Social Cristiano, apoyar en lo que uno está de acuerdo no tiene ningún mérito. Ustedes no, vamos a ver, ustedes no van a ayudar a construir un acuerdo nacional desde el PIN. ¿Van a apoyar lo que a ustedes les parece? No, ya estamos ayudando porque de 12 propuestas que hacen en la Asamblea Legislativa nos parecieron que 11 son viables para discutir y apoyar. ¿Porque les parecen a ustedes? No, porque convienen al país. Pero el tema fiscal nos parece sumamente grave, que decidamos simplemente cargar a la gente de impuestos nuevamente sin tomar en cuenta que no se está recaudando eficientemente. Enfrasquémonos en lo fiscal. ¿Alcanza solo recaudar eficientemente y evitar la evasión para cerrar el hueco fiscal que tenemos? Disminuir el gasto público es el otro tema, vamos a sacarle la moneda fundamental que no se hizo en estos 4 años. Y el otro, que sigo pensando que en el tema aduanero hay un gran hueco, y en el tema de su ejecución, o sea, que usted le da a las instituciones un presupuesto y le dice que no ha ejecutado el 50% y le vuelve a dar el 100%, eso no puede ser. No podemos seguir nosotros simplemente gastando dinero que no tenemos. Entonces yo creo que cada 4 años el gobierno entra diciendo que hay que poner impuestos. ¿Qué hace un gobierno de turno? Poner impuestos y pedir prestado. Dígame, mencióneme uno en los últimos 20 años que no haya hecho eso. Esa fórmula la hace cualquiera, pero para reactivar la economía se necesita en realidad ir adelante. Nosotros lo que creemos es, hoy vamos a presentarles a ellos un plan fiscal para recoger mejor los impuestos. Estamos contribuyendo en esa escala. Vamos a tener una reunión para poder proponer ese tipo de... ¿Ustedes no están de acuerdo con el proyecto que en este momento tiene vía rápida en la Asamblea Legislativa? No estamos de acuerdo. Ok, si este proyecto no se vota, que yo realmente no creo que se vote, quedan 10 sesiones, en esta legislatura, ¿ustedes votarán en contra o impedirán que se vote? Nosotros podríamos estar de acuerdo con un texto sustitutivo que podríamos presentar. De esta manera es una nueva legislatura que tiene el deber de ver si todo viene bien o puede reformarlo. En ese entonces podríamos llegar a un acuerdo. Vamos a ver, escuchando propuestas, porque el problema es que la gente dice que si está de acuerdo, no. Pero nosotros llevamos propuestas complementarias que pueden ser muy interesantes, que vienen a recoger en el orden de algunos rubros como casinos, más de 70.000 millones de colores que no se están recogiendo. Yo no, don Walter, yo no dudo que sean interesantes. Lo que le digo es, si en la segunda semana de que usted sea diputado, este proyecto de ley, así como fue dictaminado en la Comisión Legislativa, se somete a votación del plenario, ¿usted lo votaría en contra o intentaría evitar la votación? Nosotros votaríamos en contra, porque nosotros no hemos sido filibusteros, pero vamos a presentar un texto sustitutivo, para que la ciudadanía vea que no nos estamos oponiendo por oponernos, sino porque hay algo sustitutivo. Pero obviamente... Estoy de acuerdo, pero usted se compromete a que no va a impedir que la democracia legislativa nosotros la respetamos. Venimos trabajando un reglamento dentro de la Asamblea Legislativa, un acuerdo de modificación del reglamento. Ya le dije que el PIN vuelve a su esencia. No es oponerse por oponerse, no es criticar por criticar, pero sí plantear proyectos alternativos, es lo que estamos haciendo. Usted votará en la segunda semana cuando se convoque esto, usted diputada de la República. Ok, ahora tienen un sistema muy bonito para votar donde les vemos las caras a todos. Creo que durante varias sesiones aquí mismo hemos logrado tener como un proyecto de reforma al reglamento en que todos los que trabajamos estamos de acuerdo y queremos hacer un reglamento más eficiente que evitaría ese tipo de filibusterismo. Y evidentemente yo comparto la posición totalmente del PIN de que estoy en contra de este plan fiscal, el actual. O sea, ¿cómo es posible que se grave, por ejemplo, el alquiler de una persona que tiene una casita alquilada es porque no puede pagar una casa propia, y que todavía le gravemos a los 200.000 colones que paga de alquiler con el IVA? Eso es ir exprimiendo a la gente. Vamos a desestimular el consumo, vamos a generar más desempleo. En fin, hay unas falacias dentro del proyecto y hay que recomendar primero el recorte en muchas cosas que el gobierno está despilfarrando. Hay que revisar esas partidas específicas que van constantemente y no sabemos si los programas están funcionando o no están funcionando. La subejecución de, por ejemplo,
por decirle algo, que si el patronato subejecuta su presupuesto el año entrante, le vuelven a girar lo mismo y no le castigan esa parte. En fin, yo creo que se puede readecuar las finanzas. Y lo primero que tenemos que hacer es controlar el gasto público, los salarios. Es increíble, las pensiones, Randall, no podemos seguir pagando estas pensiones de lujo. O sea, por principios, ¿cómo voy a darle la cara yo a todas esas personas que votaron por nosotros en todo San José a decirles ahora sí tienen que pagar tanto más por los impuestos, que si no tiene que hacerse un ultrasonido en la bíblica porque en el Calderón le dan cita 5 años, ahora va a tener, con aquel esfuerzo que hacen para ir a pagar un ultrasonido, 22%, el IVA grabado en todo salud. O sea, es muy injusto. Yo no tendría cara para darles, metiéndoles una carga tributaria injusta, porque como le digo, el que tiene casa no va a tener que pagar, pero el que alquila, que no ha podido comprar su casa, ese es el que van a castigar. Ok, usted votará en contra de ese proyecto. Yo voy a votar en contra. Pero no impedirá que se vote tampoco. Es que yo creo que eso es falta de madurez política. O sea, ¿impedir los proyectos, que se vote algo? No, sí, porque en realidad las cosas tienen que definirse, o sí o no, pero ese jueguito para impedir, sin metiendo un carretillo de emociones, ¿eso se vale, Randall? Yo le pregunto a usted, ¿eso se vale? Vea, si yo fuera un poco higadoso, le respondería que el que hago las preguntas soy yo, pero como yo soy una persona respetuosa, pero estamos entonces no, por eso, y yo creo que ese tipo de periodismo ya avanzó hacia un sistema donde uno es transparente con la gente. A mí me parece que este país necesita definiciones. Es lo que yo creo, o un sí o un no, pero ese jueguito es el que no nos ha dejado avanzar en los últimos años. Y por eso la reforma al reglamento es clave. Yo quiero mencionar que nosotros sí vamos a hacer uso de todos los derechos que nos da el reglamento de la Asamblea. Yo recuerdo en el tema del combo del ICE, cuando hubimos algunos diputados que no estábamos a favor de aquel famoso proyecto que se llamaba Ley de Fortalecimiento del ICE, y que al final era 49% de acciones privadas y 51% públicas, un gran negocio. En ese momento, nosotros como partido fuimos el único que propuso las mociones respectivas para que el proyecto no se votara en la noche que se quería votar. No había vía rápida en ese entonces. Otros partidos aprovecharon para hacer mucha bulla en la calle, tirarse a la calle, el tema del combo de aprovechar, pero nosotros hicimos mociones con todos los argumentos que venían a beneficiar eso. En este tema fiscal, las posiciones ideológicas se van a enfrentar. Nuestra posición es que el país tiene suficientes impuestos. Y si usted no analiza, es impuesto a todo: impuesto al ruedo, impuesto al salario, impuesto de renta, de venta, impuesto a las casas, etcétera, etcétera. Creo que lo que falta es un sistema o un acuerdo nacional para que eso sea más eficiente. De ahí que entraremos discutiendo esto, pero lo estamos haciendo antes. Insisto, le estamos aportando al gobierno entrante una sesión para darle ese punto de vista que tenemos nosotros, a ver si ellos consideran que eso puede ser de beneficio. No, Walter, son las 2:47, permítanme ir a una pausa comercial, la primera pausa comercial. Regresamos con más de Matices. A la gente que está en Facebook Live con nosotros, les pido por favor que se mantengan ahí. Si les gusta el programa, les pido además que lo compartan, recordándoles que mañana en Matices Internacional hablaremos sobre la situación tensa entre Estados Unidos y Siria. ¿Y por qué digo tensa? Yo no sé si ustedes se enteraron a esta altura, pero ayer Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, en una situación absolutamente inédita, informa por Twitter que va a atacar Siria. Eso no ha pasado nunca. Ya había habido algunas señales que podrían permitirnos entender que venía un ataque aéreo a Siria, como por ejemplo que el presidente Trump no viajara a la Cumbre de las Américas, es una de las cosas, pero en las últimas horas el embajador de Rusia había señalado que Rusia iba a derribar cualquier misil sobre espacio aéreo sirio. Ustedes saben, Vladimir Putin es aliado de Bashar al-Assad, el dictador sirio. Pero resulta que entonces ayer, ante esa provocación del embajador ruso, Donald Trump no se aguantó, agarró su teléfono celular, abrió la cuenta en Twitter y empezó a poner, pues los misiles de ahora son más bonitos, más inteligentes y más rápidos, así es que vamos a ver si logran derribarlos de las próximas horas. Eso, señores, no tiene ninguna duda más que Estados Unidos atacará justamente Siria en las próximas horas. Carlos Cascante estará con nosotros mañana analizando este tema. Son las 2:49, vamos a la pausa y regresamos.
porque la realidad tiene muchos tonos, matices. De la tarde con 56 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Soy don Walter Muñoz, doña Zuela Bolio, los dos diputados electos de la República. A partir de el 1 de mayo recibirán las credenciales mañana, por cierto, 13 de abril, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Doña Zuela, yo entiendo por lo que hemos hablado hoy que tienen muchos proyectos, pero el primer proyecto que usted va a presentar desde su curul, ¿ya lo tiene pensado? Sí, el primero que vamos a presentar va a ser el de la agricultura orgánica. Este proyecto realmente, sí, realmente creo que es un proyecto que necesitamos presentar urgentemente para lograr desarrollar esa parte. También creo que hay algunos proyectos de seguridad, Randall. Esperar que venga de la Sala Constitucional el de extinción de dominio, porque es importante también quitarle a los narcotraficantes, golpearlos en su patrimonio. Me gustaría plantear un proyecto un poquito pulido de la DIS. Es importante también este proyecto de la DIS. Hay otro proyecto que todavía no está estructurado, pero hay que pensar en reformar un poco toda la política migratoria, un proyecto de migración. Y uno que voy a aclararlo bien porque el otro día como que quedó la duda, el de extradición para ya sentenciados, ¿cómo se llama? No nacionales. Por ejemplo, un colombiano, un panameño que delinque en el país, no tenerlo que tener nosotros en nuestras cárceles, sino poder lograr que se extradite al país y cumpla la pena. Pero corríjame si estoy equivocado. En este momento la legislación permite que a la mitad de la pena la termine en su país. Sí, pero yo quisiera que se fueran lo más pronto posible porque es muy caro, tenemos un hacinamiento muy grande y a facilitar esa extradición que sea lo más ágil posible. Me habló ahora del de agricultura, que creo que queda claro, será su prioridad, lo presentará el primer mes. El primer mes. Es decir, ya está listo. Hay un grupo de colegas agrónomos que me están apoyando y creo que va a estar listo. Extinción de dominio. Ese está presentado en la Sala Constitucional. Tiene algunos excesos. Es lo que yo digo. Yo creo que ese lo podríamos o crear un texto sustitutivo o presentar uno nuevo del todo. ¿En qué no está de acuerdo con el que está ahora? Bueno, ejemplos así claros. En que se invierte la carga de la prueba. Te hacen culpable y vos tenés que demostrar tu inocencia. Empezando por ahí, ya yo creo que hay una violación a un derecho constitucional. Entiendo, pero así se maneja en la mayoría de países. Ahora, y ve que grave esto, que también me preocupa. Vos tenés un apartamento y lo alquilás. Y entonces si la persona que está alquilando el apartamento le encuentran droga en el garaje, al que le quitan el apartamento es al dueño registral.
aunque tenga el apartamento alquilado. Volvamos a las fincas. Usted alquila una parcela y en esta parcela encuentran cocaína, le quitan la finca. Entonces, ese tipo de cosas son las que me preocupan y habría que afinarlas un poquito. Lo que pasa es que doña Zoila, si uno le da vuelta a la carga de la prueba en el tema de extinción de dominio específicamente, queda, digamos, le quita todo el espíritu de la ley, que es que si usted no puede demostrar el origen de los fondos, pues los fondos los quita el Estado. Pero entonces habría, ante tal, digamos, inversión constitucional, habría que tener los mecanismos muy claros o tipificar muy bien ante qué duda es que cabe la extinción de dominio, porque por ejemplo una mujer muy linda que tiene un amante casado y le regala un Mercedes-Benz, va a tener que decir, si me lo regaló mi amante que es fulano de tal, ¿verdad? Es que también hay que ver los contextos. Ahora está muy abierto, esto hay que tenerlo con más cuidado. ¿Ya tiene listo un texto sustitutivo? No tengo las observaciones, ¿sí?, de lo que está mal. Okay. El texto sustitutivo no lo tengo, pero sí tengo, digamos, el estudio de los artículos que habría que eliminar, pero la sala está en este momento estudiándolo. Entonces me gustaría ver qué opina la sala, que venga con las observaciones de la sala y ver si lo declara inconstitucional o si la sala va parecido a las observaciones que yo tengo. En el tema de la DIS, ¿qué le cambiaría? Ese proyecto hay que estudiarlo con más cuidado. Yo creo que el que está presentado, yo lo actualizaría un poquito más. Yo creo que ante todo lo que estamos, el embate del narcotráfico, hay que hacer una DIS un poquito más tecnificada y más actualizada. ¿Me puede dar un ejemplo? Digo, es para tener muy concreto lo que usted está pensando respecto a la DIS. Yo creo que tiene que haber una comunicación internacional muy directa. Ojalá con altísima tecnología, con países como Panamá. Usted sabe que Panamá no tiene ejército como Costa Rica, entonces sería un socio perfecto en que las inteligencias se puedan ir integrando a nivel de Centroamérica, porque el embate de droga que viene, el tsunami que viene, solamente integrando la inteligencia de todos los países es que vamos a poder lograrlo. La Interpol, por ejemplo, la tiene el OIJ actualmente. Hace unos 10 años, 11 años, se trasladó desde presidencia hacia el OIJ. Entonces, la que tiene la representación de la Policía Internacional es el OIJ. ¿Se lo devolvería a presidencia? Bueno, eso tendría que estudiarlo, porque todos estos temas son muy delicados, porque hay que ver qué función está teniendo y qué función tendría en presidencia. Esto habría que estudiarlo con un poquito más de cuidado. Y finalmente, porque ya le pedí que me explicara, bueno, usted explicó lo agrícola, explicó lo de extradición, explicó lo de la DIS, explicó lo de extinción de dominio, lo de migración. Creo que tenemos que tener una política migratoria un poquito con más cuidado de que el que ingrese con un trabajo, que ingrese, explique muy bien qué viene a hacer, porque en los operativos que hacíamos encontrábamos mucho migrante que no tenía documentos, que había entrado por las fronteras, por las fincas, por los ríos, y eso hay que revisarlo. La política migratoria tenemos que tener mucho cuidado de quién está ingresando al país por todo lo que estamos, el empate que estamos teniendo. En concreto, ¿pondría mayores requisitos? ¿Mejoraría la presión migratoria? Pondría mayores requisitos. ¿Pasaría por visas? Sí, pondría visas también y estudiaría caso a caso, ¿verdad? No tendría esta política tan abierta migratoria. Y ahora que hablaba Trump del muro, el otro día leí en algún artículo que entonces toda esta migración de Sudamérica se vendría hasta estos países de Centroamérica al no poder entrar a Estados Unidos. Vamos a ver, ¿a qué países que hoy no tienen visa les pondría? Así en primera instancia, que usted ya lo haya visualizado. No lo he visualizado, pero me imagino que los países en los que tenemos más incidencia de criminalidad, habría que hacer ese estudio de ver en las cárceles las nacionalidades de los que tenemos sentenciados y ver de dónde viene ese foco, si es de Ecuador, si es de Panamá, si es de Colombia, si es de Nicaragua, si es de Honduras, de dónde nos están entrando el mayor volumen de problemas. Discúlpeme la observación, pero me parece que de los elementos que usted me dijo que iba a poner respecto a la agenda legislativa, lo único que tiene Maduro es el tema agrícola. Es el tema agrícola. Por ahí he estado empezando. Estoy esperando la extensión de dominio. Las observaciones de la sala. Exacto, pero digamos, el único que tiene claro en ese instante suficientemente maduro para que se convierta en su proyecto es el tema agrícola. Para empezar, ese es mi proyecto con el que voy a iniciar. Don Walter, usted me habló de una lista enorme, así que le pediré que priorice un par, porque si me meto en todos los que me van a decir, nos van a dar las 3:50 de la tarde. No, yo tengo capacidad de síntesis, no hay problema. Pero si me gusta, es que yo quiero meterme un poco también con me gusta que la gente sepa
que en la Asamblea Legislativa llevamos una propuesta integral. En el plano económico, a la gente le interesa 3 cosas. Por eso hablo de una ley de eficiencia tributaria y reordenamiento fiscal, en donde podamos ordenar las finanzas públicas sin alterar al ciudadano común y corriente, atacando el tema aduanero, atacando el tema de gasto público y recogiendo los impuestos existentes. En el mismo plano económico, la gente está muy preocupada por el costo de la vida. Y yo tengo 2 proyectos que ya están listos para regular el precio de los medicamentos, porque mucha gente gasta dinero, es el más caro de América Latina, y parte de la pensión, si no era el 80% de gente pensionada en este país se va en medicamentos, y la regulación de precios de la canasta básica. Entendiendo como canasta básica realmente productos alimenticios, ¿verdad? Porque aquí en la canasta básica metían productos que también producían enfermedades, ¿verdad? Producían embutidos y todo, le gastaban los precios, pues eso es una mala alimentación. Meter productos de ese tipo, porque normalmente los grandes supermercados remarcan los precios y los paga el consumidor. Como nosotros llegamos sin ningún compromiso, podemos ir ahí a que gane el productor, a que gane el distribuidor, pero que el consumidor no siga pagando todos los costos. Que en el plano económico tenemos eso. En el plano laboral, que es otro tema grande, creemos en una reforma al Código de Trabajo donde las personas mayores de 35 o de 40 años no sean discriminadas por edad para trabajar. En este país la gente vive 80 años o más y la mitad de su vida no podría trabajar porque por edad no le dan. Igual que el empleo juvenil, que le dicen que necesita una serie de requisitos y que al final no puede tener experiencia, debe ser por capacidad que se contrate a la gente. Y en el plano directamente laboral está un proyecto de ley de empleo cantonal. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a fomentar por medio de la banca, los requisitos, el emprendedurismo, que la gente trabaje en su propio cantón. Porque así ahorraría transporte, alimentación y vivienda, y vamos a hacer la permuta en 2 grandes áreas como salud y educación, para que el Ministerio de Educación Pública y la Caja realmente pueda readecuar a la gente, ojalá en su propio cantón, para que eso logre, de forma voluntaria, no hacer ese tipo de gasto y reduzca el transporte. Porque hay mucha gente que cruza de Cartago a Heredia a otras partes, impidiendo por medio de su trabajo que continúe. El teletrabajo ha sido importante, pero consideramos que el trabajo regional es fundamental. En el área, directamente hablaba de la representatividad. Nosotros creemos fomentar nuevamente la elección del defensor de los habitantes en forma directa, y 2, hablar del tema del referéndum para algunos temas nacionales que nos parece fundamental para que la gente participe en la decisión de este país. No puede ser que la Asamblea Legislativa se abogue nada más la representatividad. Y creemos en proyectos fundamentales también en el área de desarrollo, que logremos nosotros apoyar algunas reformas del Código Municipal, que no solamente aprovechen los recursos, sino obligar a que tengan una junta de desarrollo cantonal compuesta por la comunidad, que se adhiera a un plan de desarrollo cantonal sin que sean directamente solo la municipalidad, sino la ciudadanía que participe. Bueno, ahí tenemos algunos proyectos de ese tipo, y en seguridad ciudadana, como mencionaba doña Zoila, tienen algunos proyectos ya ella específicos. En el plano educativo, doña Patricia Villegas también tendrá algunos. Don Walter, de estos que me señaló, ¿qué está listo para presentarlo a la corriente? Todos. ¿Todos ya están redactados? Ya están redactados. Ok, déjeme meterme en algunos de ellos. El de regular precios de la canasta básica. ¿Cambiaría la canasta básica? Porque si usted mismo hizo la advertencia de a cuál canasta básica se refiere. Pero la canasta básica actual me parece que no es de su completa satisfacción. No, la canasta básica se oficializó por el Ministerio de Industria, Comercio, Economía, Industria y Comercio, basado básicamente en una serie de productos de primera necesidad. Lo que pasa es que para nosotros tienen que ser productos que realmente vengan a lograr una nutrición adecuada de la persona en Costa Rica, que logre prevenir enfermedades, donde hay una serie de productos vegetales, frutas, pescado, etcétera, etcétera, y que logren eso. También hay utensilios que la gente necesita normalmente, en una lista muy importante, pero el problema de este país es que se dijo que dejando libre el precio, la competitividad iba a poner el precio. ¿Y cuál ha sido el problema? Que dueños de supermercados también son dueños de cadenas, en donde entre ellos mismos compiten y ellos mismos ponen y compiten por el precio. Al final el consumidor no tiene ningún derecho a ver que si usted va a un supermercado en enero con un carrillo
y lo llena, en diciembre va por la mitad, porque han remarcado de subir los precios sin un control adecuado del costo de la vida. Entonces nos parece que esa regulación por medio de una oficina de control de precios y que logre realmente adecuarse a los salarios y pensiones, hace que la gente no necesite ganar más como la gente piensa que tiene que ser. O sea, no es tan importante cuando los controles de precios son adecuados ganar, sino gastar. Una gente puede pensar que por ganar mucho dinero, eso le garantiza una buena calidad de vida, y puede ser que todo el salario o la pensión se le vaya exclusivamente en algunas compras. Igualmente en el tema de los medicamentos, porque ahora tienen relación. Si usted va a un supermercado, también hay una farmacia. Sí. Eso, es decir, los negocios más grandes del mundo son armamentos, medicamentos, alimentos y por supuesto el narcotráfico. Entonces usted regularía precio de los medicamentos y de los alimentos de la canasta básica. Porque eso, la gente no tiene opción. Con el salario, la pensión, o come o compra los medicamentos, es algo obligatorio. Cambiaría la canasta básica, además. La cambiaría en calidad. Ok, hablemos de lo laboral. Usted me dijo de propiciar que la gente mayor a 35 o 40 años no sea discriminada. Y la gente muy joven. Normalmente... En la práctica, ¿cómo hacer eso? En la práctica, muchas instituciones no le dan trabajo a una persona por edad o por etnia o por religión u otros temas, y no por capacidad. Sí. Y nos parece que el Ministerio del Trabajo debe tomar decisiones en el sentido de que una empresa exclusivamente debe discriminar a una persona si no tiene la capacidad ni los requisitos, no le da. Y eso ha sido algo fundamental, porque mucha gente lo que quiere es básicamente no cargarse de una persona que considera que ya no tiene una edad adecuada, pero vivimos 80 años. ¿Pero cómo va a hacerlo? Se regula el Código de Trabajo en unos artículos donde se prohíbe a cualquier empresa que sería sancionada si el no otorgamiento del trabajo sea exclusivamente por esas razones. Sí, pero la reforma del Código Procesal Laboral tiene la discriminación incluida, por ejemplo, muy fuerte, don Walter. Lo que yo le pregunto es, en la práctica, yo tengo una ferretería, tengo 5 aspirantes y simplemente en mi fuero interno digo, fulano, aunque no le diga al mundo que estoy discriminando al de mayor edad, simplemente contrato a alguien de 25 años. En la práctica, ¿cómo va a lograr eso? En la práctica, la persona podría presentar una denuncia si demuestra que tiene más condiciones y que la razón fundamental fue la edad. No, Walter, pero me parece que eso es lo que está hoy con la reforma procesal laboral. No, porque la reforma nosotros la hicimos en su tiempo, pero la gente normalmente lo que ha venido basando es que en algunos trabajos le dicen que es que no tiene las condiciones y no tiene una opción directamente donde poder acogerse a eso. Y me parece que en algunos trabajos incluso pone menor de tantos años, lo cual no sería procedente. Se lo voy a poner diferente. ¿En qué se diferencia esto con la reforma procesal laboral que está vigente? Se diferencia en que la gente tiene un mecanismo en el cual pueda demostrar que la razón por la cual no se le otorgó el trabajo es exclusivamente por alguno de esos factores, religión, etnia o edad. No, Walter, pero ya está. No, nosotros incluimos... En la legislatura que tuvimos nosotros incluimos, pero hasta el momento no existe la sanción. No, yo sé, pero la que entró en julio del año pasado, el 25 de julio del año pasado, la reforma procesal laboral incluye eso que usted me acaba de decir, así como está. Bueno, nosotros propusimos la reforma cuando tuvimos la primera legislatura, pero no se aplicó porque no hay las sanciones respectivas estipuladas en la ley. Claro, pero su primera legislatura es antes de la reforma procesal laboral. Y lo introducimos. O sea, ¿Ya está? Había una ley, pero no se hacen las sanciones respectivas. Pero es que usted me está dando un proyecto que ya está hecho. No entiendo qué cambiaría. Ya está ahí en la reforma. Cambiaría básicamente laboral. Lo que yo le explico, que en el sentido de que las sanciones que se aplican no están estipuladas dentro del código. ¿Está absolutamente seguro de eso? Estoy totalmente seguro. Vamos a ver, lo de la representatividad. En las urnas se escogería al defensor de los habitantes, eso me queda claro. Se encargaría el Tribunal Supremo de Elecciones de organizar. Efectivamente. Junto con las elecciones municipales, me dijo. Puede ser elecciones de medio periodo para no confundir con las elecciones nacionales. Ok, ¿se financiaría la campaña de los defensores de los habitantes? La campaña de los defensores se promovería por medio del Tribunal Supremo de Elecciones directamente en cuanto a los requisitos, inscripción y la regulación. O sea, no habrían campañas directamente personales, sino por medio del Tribunal Supremo de Elecciones, que ya en una serie de reformas electorales se le ha presentado incluso, no solamente en el tema de los defensores, el defensor de los habitantes, sino también incluyendo en el tema de las elecciones nacionales, que el tribunal estaba muy interesado en hacerse cargo directamente de todo lo que era comunicación, transporte y organización de las elecciones. Usted me dijo ahora, usó estas palabras, hablaremos del referendo popular.
hablaremos del referendo popular. ¿Es que usted como diputado intentará generar referendo popular o va a hacer un proyecto de ley para cambiar algo? No, el tema del referéndum que fue aprobado por la Asamblea Legislativa como mecanismo hace más de 10 años, se hizo con el espíritu del legislador de que la ciudadanía tuviera la oportunidad, recogiendo firmas, de presentar esa iniciativa. Si usted revisa el tema del Tribunal Supremo de Elecciones, en 10 años no ha aprobado uno solo. El tribunal no es el ente que debe decir si va o no va, es el ente que debe simplemente supervisar, que debe fiscalizar, que debe llevar adelante la acción del referéndum. Y nos parece que en algunos temas que no son prohibitivos como referéndum, como mencionaba incluso el tema de la autonomía de la caja o el tema de la generación de empleo, etcétera, si el ciudadano quiere plantear algunos temas, lo haga de una manera mucho más libre, supervisada directamente por el tribunal, pero no regulada por el tribunal, porque la ley del referéndum no está siendo aplicada ni está siendo respetada. Entonces nosotros creemos que queremos promover que esa ley realmente se aplique y no se restrinja. Pero eso lo puede hacer hoy, lo pudo haber hecho hace un año, no necesita un proyecto, no necesita legislar. No, yo no he hablado de una legislación al respecto. No lo sé, por eso cuando me refiero no necesita legislar, es que no necesita ser diputado para impulsar esto. Ya lo he impulsado con el tema de la autonomía de la caja. Ya nosotros hemos hecho desde la ciudadanía. Ahora lo que haremos como fracción es volver a insistir en que una ley que está aprobada por el Congreso no se está aplicando ni se está regulando. ¿Qué es volver a insistir, don Walter? Volver a insistir es pararse un día a las 3:40 de la tarde en el plenario legislativo y dar un discurso respecto a esto, o va a generar alguna... Vamos a generar una gran discusión, incluyendo con participación del Tribunal Supremo de Elecciones, sobre lo que ha sido la ley en estos 12 años, la aplicación y la no realización de un solo referéndum ciudadano, a pesar de que se han hecho múltiples solicitudes y que de alguna manera la recolección de firmas pueda restringirse más a un porcentaje más bajo. ¿Cómo va a proponer esa discusión? ¿Cómo va a hacer que se dé? Nosotros en la Asamblea Legislativa llevamos una propuesta de 2 grandes comisiones, que no la mencioné ahí. Una comisión que viene a intervenir, en cierta forma, la administración de la Caja Costarricense del Seguro Social, desde el punto de vista de una comisión especial que venga y revise y proponga cómo debe administrarse eficientemente para que las cosas funcionen mejor. Y otra comisión de asuntos electorales que viene también a plantear todos estos mecanismos que se están supervisando por el Tribunal Supremo de Elecciones y la aplicación práctica en favor del ciudadano, desde una elección nacional hasta una elección en donde pueda estar incluido un defensor de los habitantes, hasta una elección de un referéndum. Para que el defensor de los habitantes sea electo en las elecciones municipales, ¿es una reforma constitucional o es una ley? Es una reforma al Código Electoral. Es una reforma legal, entonces. Sí, una reforma legal. 3:16, permítanme ir a la pausa comercial. Les cuento que siempre el invitado del programa tiene que escoger la canción de cierre. Así es que, bueno, ya se adelantó Walter. Soy la que tendrá que planteármelo en este corte comercial. Son las 3 de la tarde con 17 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos. Si no, usted... Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Tres de la tarde con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Walter Muñoz y doña Zoila Bolio, ambos diputados electos del Partido de Integración Nacional, están con nosotros para hablar sobre la realidad legislativa. Nos quedan, don Marvin, usted manda, porque es que 6 minutos, gracias, sin canción, ¿verdad? De puro contenido. Gracias, Marvin, nos quedan 6 minutos entonces. ¿Cómo preferiría usted, como diputada del primer directorio legislativo?
de gobierno, de oposición? Yo creo que sería bueno que empezara con el gobierno por una razón, para que después no tengan excusa y decir no pudimos hacer esto porque tuvimos un directorio en contra. Yo creo que se le debe dar la oportunidad al gobierno que arranque con el viento a favor, para que después no puedan decir es que no me dejaron hacer las cosas, sino tome señor, aquí están todos los elementos, aquí está la reforma del reglamento, aquí está el directorio, ahora sí, vamos a trabajar en serio. ¿Esto se ha discutido en fracción? No, esto es una opinión mía personal. No, era para aclarar eso. Sí, y eso esa, Walter. No sé, es la posición del doctor. Su opinión personal, ya se la pregunto a don Walter. Su opinión personal es que sería mejor. Eso como yo lo pienso, ¿verdad? Como doña Zoila lo piensa. ¿A usted le parece que el PAC debería de presidir la Asamblea? No hemos hablado mucho de la parte del directorio, pero eso es lo que yo considero que creo que sería como darle ese aire para que arranque a ver. Siendo consecuente con lo que me acaba de decir, usted le daría el voto al directorio legislativo al PAC. Bueno, dependiendo, digamos, de cómo se conforme, tenemos que ver, estamos en procesos de negociación, cómo va a quedar integrado el directorio, quién va y quién no va. Hay que ver todo eso. ¿Qué están negociando? Bueno, ahora no estamos negociando todavía, pero creo que los jefes de fracción próximamente se sentarán a negociar todo, cómo va a quedar constituido el directorio, pero el que es el jefe de fracción, es el doctor, que es el que tendrá esa. Pero su voto es un voto. Negociación. Su voto es un voto. Don Walter, ¿usted qué prefiere de directorio? Bueno, en primer lugar, hay que entender que el partido de gobierno tiene solamente 10 diputados. Es un tema que no se puede obviar en ninguna negociación. Eso lleva necesariamente a dos escenarios. Un escenario que ellos traten de formar un bloque legislativo de diferentes partidos para lograr los 29 votos, en el cual está condicionado por una parte la conformación de quienes serían parte del directorio y dos, la agenda de proyectos, las comisiones legislativas y toda una propuesta que todavía no se ha hecho, ni ha habido un acercamiento. Nos han dicho que hay mucho silencio en torno al directorio, y la otra que se conforma entre dos fracciones que tienen mayoría, que llegan a los 31 votos, que es Liberación y Restauración. Lo cual nos parece que sería como una mezcla no conveniente para la Asamblea Legislativa, puesto que ni son gobierno ni tienen una compatibilidad realmente política electoral, porque consideramos que fue una alianza básicamente estratégica en las elecciones de la segunda ronda. En el caso nuestro somos una fracción independiente, podemos irnos solos hasta el final y no votar por nadie, los 3 votos, simplemente votamos por nuestros propios candidatos, o se nos presenta una alternativa interesante en donde el partido de gobierno haga una propuesta, ojalá lo hiciéramos por los 4 años, porque es un capítulo que hay que cerrar. El pueblo no merece cada año ver todo el escenario de quién va de presidente, quién va de secretario, pero en esa conformación necesariamente, por nuestra experiencia legislativa, tendríamos que tener nosotros las condiciones de poder llevar adelante los proyectos de ley que consideramos que no son del PIN, que son importantes para el país. Y dentro de esa dinámica me parece que no ha habido un acercamiento todavía de las dos partes interesadas. ¿Quiénes son las dos partes interesadas en conducir el Congreso? Restauración Nacional, por una parte, porque fue la segunda ronda y porque tiene un número de diputados de 14, que no sabemos si va a acercarse a los partidos a poder conformar un directorio, que a mí no me gusta hablar de oposición, insisto, no es de oposición, es un directorio compartido, es un directorio de bloque, es un directorio de diferentes propuestas. Y la otra que es don Víctor Morales, como jefe de fracción del partido de gobierno. Diga Mora, porque si no se le va a hacer un pleito. Morales Mora. En donde él ya nos ha hecho una propuesta de agenda legislativa, pero no de directorio. De esa manera, hasta el momento, el PIN está votando por el PIN. Ok, aquí en estos casos, que he dicho hoy, doña Zoila, me dio la oportunidad de hacer esta pregunta que nunca la puedo hacer. En un caso donde un diputado, doña Zoila, le gustaría votar por el PAC porque le parece que es mejor, pero la fracción tiene otra idea, ¿qué pesa más? Pesa más la discusión en bloque entre nosotros, porque se trata de que la gente eligió una fracción que en este momento somos muy compatibles, no somos autoritarios, somos democráticos, y prevalecerá la mejor opción para el partido dentro de la Asamblea Legislativa. Es decir, si la fracción decide votar por el PIN, votará por PIN. Exactamente. Don Walter, muchas gracias por venir. Mucho gusto, y decirle a la gente que nos ha escuchado hoy
que tengan la plena confianza de que llevamos 3 diputados de calidad, que vamos a la Asamblea Legislativa por el interés nacional, no por el interés personal, y que podremos demostrar en estos 4 años una fracción que es propositiva, que es seria, que va a la par de los problemas del país y en defensa de la mayoría de los costarricenses. Doña Zoila, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Randall. Y usted escogió Por la canción de oportunidad, cierre. la de Oasis, Sally. Sí, Sally despide hoy Matices, hoy a las 7 la tercera emisión de Noticia Monumental, y mañana a 2 de la tarde en Matices Internacional analizaremos el tema entre Siria y Estados Unidos con Carlos Cascante. Hasta luego, feliz tarde. Muchísimas gracias.